nuevo programa de las provincias también existen. Queremos rendir un homenaje a quien era en vida un amigo y también una persona que nos guiaba a los que teníamos menos años que él hacia este sentido republicano, democrático, participativo en la política. Me estoy refiriendo a don Gabriel Félix, Tito Félix, a quien la Municipalidad de Corrientes ha rendido un homenaje poniéndole el nombre a una calle de Corrientes que desemboca o que se inicia en la avenida 3 de Abril. Eso es algo que merecido para Tito hacer un homenaje de este tipo. Estamos conversando con el doctor Yamil Machado para hacer una comisión de homenaje a quien se lo merece, que fue senador provincial, entre otras designaciones que tuvo. Bien, vamos a un corte, señor director. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Hacer un análisis político en estos momentos nos lleva a una situación en la que no podemos definir cómo se va a comportar la ciudadanía en estas próximas elecciones del 22 de octubre. Esperemos que, como se dijo en el momento de que porque en la Constitución del 53 no se votaba, no era un voto universal. Ahora tenemos un voto universal y se dijo en su momento, después de la reforma del 49, que sepa el pueblo votar. Ahí está la madre de todos los problemas. Ahora, si el pueblo no sabe votar y vota de acuerdo a emociones o a quien grita más que los otros o a quien regala más cosas que no son suyas, sino que son de todos los argentinos. Ahora Massa está regalando también lavarropas, toma medidas que son engañosas, toma medidas a un plazo determinado. Massa está haciendo uso de los fondos del Estado para su propia campaña, porque es ministro, prácticamente es el presidente hoy día de la nación. No consulta con nadie, o si consulta le dan la razón, y entonces él saca de la caja del Estado, que es de la caja de todos nosotros, y toma medidas como la que tomó ahora el día de ayer con el tema de reducir las ganancias. Es decir, que van a pagar ganancias a aquellos que ganen más de 2 millones de pesos. Ahora, los que ganan menos, que son la gran mayoría en el país donde la pobreza nos abruma, no van a pagar. Yo no digo de que tengan que pagar todos, pero hay una escala que no puede romperse porque se disminuyen los fondos que el Estado Nacional distribuye después por la ley de coparticipación. Al punto que, fíjense, Schiaretti, que es el PJ cordobés, gobernador de Córdoba, hizo declaraciones en contra de esta situación, y su señora esposa, que es senadora provincial por Córdoba, votó en contra de la supresión de la ley de ganancias, para esa escala más baja. Se dice que el impuesto de las ganancias es el más justo, porque en relación a lo que uno gana, se paga el impuesto. Pero bien, así está nuestro país en estos momentos, y vamos a ahondar este análisis con el doctor Jorge Simonetti más adelante. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar?
Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Antonio Jesús Ríos estuvo en nuestro programa y le hemos escuchado con atención. Hay muchas cosas que usted, televidente, pueda encontrar en lo que dice el doctor Ríos. Señor director. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Estamos con el doctor Antonio Jesús Ríos, un correntino más que, preocupado por los problemas que tiene el país, ha escrito en el diario Época en el año 2007, 2011 y 2017 artículos como La propuesta para el buen funcionamiento institucional, este es de 2007, después tenemos Gobernabilidad, Jefe de Gabinete, Semipresidencialismo o Parlamentario y La Grieta. Bien, le damos la palabra al doctor Ríos. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. En nuestro país nos caracterizamos porque como hay un sistema corporativo, se arman las oligarquías de los grupos que son mecanismo de impedir, ¿verdad? O sea que es muy importante la posibilidad. Creo que estamos en una situación muy especial, valga el descubrimiento, cuando se está por organizar un debate entre los presidentes. El temario está organizado, por supuesto, en Buenos Aires. Se invitó a que se manden las preguntas, pero el poder de selección y de censura está en Buenos Aires. Siempre tenemos una especie de sistema delegativo. ¿Cuál es el problema central en nuestro país? ¿Funciona bien o no nuestro sistema? Si llegamos a la conclusión de que no ha sido eficaz en algunas cosas, no en todas, y vemos que no se ha resuelto el problema de la vivienda, tenemos grandes capacidades para eso, no se resuelve el problema de la pobreza, la seguridad alimentaria, la seguridad pública, el tema de la seguridad económica para el plan previsional, por ejemplo, que no alcanza con los aportes y con el subsidio del Estado. No se han tocado esos temas, no están sugeridos para preguntarle a los candidatos. Entonces es importante que desde acá se plantee. Desde el punto de vista institucional representativo, nosotros tenemos una práctica añeja de que pensamos de que el presidente es una especie de monarca y que hay que delegarle todo el poder y el que gana gobierna y el que pierde ayuda, se dice sintéticamente, como si fuera un cheque en blanco, y se olvidan de que la mayoría electoral es solo una mayoría. Hay distintas mayorías para todos los temas y quien llega al gobierno tiene que tener capacidad para interpretar, representar y servir cada mayoría y el interés general. Dentro del sistema representativo nuestro hay algo que es una vieja lucha, el corporativismo político. Tenemos también el económico, el empresarial, el sindical y el corporativismo también del puerto de Buenos Aires en materia de los bancos, bancaria y financiera, ¿verdad? Y resulta ser de que, para focalizar, el sistema electoral de diputados, con las elecciones de lista y el monopolio, porque el monopolio de los partidos, que mucho se ha discutido pero no se ha resuelto adecuadamente, sino que espuriamente se naturalizó de que está bien y no está bien e inconstitucional. Es para una charla amplia. Hay que abrir el sistema. En primer lugar, que cada cual tenga la posibilidad de elegir y ser elegido, porque los derechos humanos son inalienables. No hay por qué alienar en favor de la oligarquía de los partidos cómo se arman las listas para que el sistema funcione bien, ¿verdad? Si tuviéramos el voto uninominal por circunscripción para diputados, que sería una de las cosas que tendría que incorporarse al debate, cada parte del país tendría sus representantes en comunicación permanente, que es la forma de representación, de servicio y de atención a la gente. En muchos países es el sistema uninominal. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Alemania y en algunos casos una mezcla plurinominal, incluso en el Japón, etc.
Cada país trata de encontrar su camino, porque la democracia, hay que tener presente, no es un logro embotellado, sellado y lacrado, ¿verdad? Sino que es un quehacer, es una aspiración, y siempre tiene que estar bajo el análisis del pensamiento crítico para mejorar. Acá se cacarea mucho que tenemos una democracia que está falseada. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos el voto uninominal por circunscripción para diputados, por ejemplo, rápidamente, no hubiese pasado por el Congreso o hubiesen dejado pasar sin la intervención del Congreso el tema de los 45.000 millones de deuda, que la Constitución es clarísima en eso y no pasó, y después se convalida renegociando con el fondo. Es un sistema medio de complicidades y ocultamientos, ¿verdad?, por el sistema de roscas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos eso y atacamos el tema de la gobernabilidad para aprovechar el tiempo, un presidente que no tenga suficiente mayoría en el Congreso debe necesariamente, no lo digo posiblemente, necesariamente armar un gobierno de coalición con un programa apoyado en el Congreso que le da al sistema, le da integración, le da equilibrio y le da potencia para actuar, y no la incertidumbre del bolicheo permanente, a ver, y el poroteo para cada tema, ¿verdad? En ese sentido, creo que examinando los tres candidatos sin hacer propaganda para nadie, Sí. pero el que quiere destruir para después construir no es la fórmula, ¿eh? Parece ser de que vamos a utilizar metáforas porque a veces eso ayuda, ¿eh? Si uno llega a su casa y tiene goteras, la primera idea no es derrumbar la casa, hay que arreglar el techo. Es cierto. Entonces, en nuestro país tenemos que mejorar todo progresivamente y con calma. La furia y la destrucción no es el mejor mecanismo, por un lado. Por el otro lado, el todo o nada tampoco es razonable. Creo que hay que aprender a compartir el poder en nuestro país. La integración republicana para ejercer el poder es fundamental. Y en ese sentido, todos los candidatos tendrían que estar de acuerdo en que hay que armar un gobierno de coalición lo más ampliamente posible para encarar los problemas. Voy a dar una referencia para que se vea claro. En Alemania, después de la guerra, un espacio totalmente bombardeado, destruido, impugnado de muchas maneras, más allá de hasta donde sí correspondía o no, resulta ser de que Konrad Adenauer subió al poder y ¿qué hizo? Armó la gran coalición. Demócratas cristianos, socialistas, liberales, y encaró el proceso de readecuación y de reconstrucción. Y después las grandes coaliciones en Alemania permitieron que se reúna la Alemania oriental y occidental, e incluso hasta esta última época de Angela Merkel siguió funcionando. Alemania es el país más estructuradamente bien en todo sentido y políticamente influyente, porque tiene un sistema de poder abierto en la base y se integra hacia arriba, y allá tienen voto uninominal por circunscripción para la mitad por lo menos de los diputados, ¿verdad? Y se suele criticar el sistema proporcional porque ahí está el juego de las oligarquías, ¿verdad? Bueno, en nuestro país uno de los temas tendría que ser eliminar el monopolio de los partidos, poner el voto uninominal por circunscripción y tener en claro de que hay que cogobernar. La república es la cosa pública, es el interés común. Todos somos parte permanentemente. Nadie puede adueñarse desde una elección o de alguna maniobra del poder. Siempre tiene que ser abierto. Si cada parte del país tuviera un representante para cuestiones ecológicas, socioambientales, ¿verdad?, para cuestiones económicas, para lo que fuera, pero directamente a disposición. En este momento, si uno quiere, y tengo una larga experiencia en eso, hablar con un diputado nacional, qué difícil es. No están nunca, desaparecen, no quieren escuchar, se molestan si uno lo desestructura. Están esperando que la disciplina partidaria y los consejos de la rosca de arriba les resuelva, ¿verdad? Bueno, y nuestro país, que tiene una tendencia muy fuerte, no digo con esto que hay que terminar con todo, al corporativismo, porque en nuestro país, si uno no es ciudadano pleno, sino en tanto y en cuanto está insertado en un grupo o apoyado por un grupo, si es político mejor, ¿verdad? Y las oligarquías son las que resuelven todo, y tenemos un sistema de transferencia y delegación hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde siempre nos dominan,
nos tutelan, nos usufructúan y nos conflictúan permanentemente sin resolver los problemas. Entonces es importante que se revise el sistema de participación política y de representación. Hay distintos caminos, pero hay que examinarlo, ¿eh? Por eso en nuestro programa se llama Las provincias también existen, porque estamos en contra de la concentración del poder únicamente con lo que se resuelva en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Hay que darle participación a las provincias. Por ejemplo, en las medidas que se han tomado del impuesto a las ganancias, el IVA y demás, hay un perjuicio para Corrientes de 30.000 millones de pesos anuales. Entonces, se le ha dado participación al Congreso, donde están los diputados de las provincias. Tal vez no hubieran podido dar vuelta al tema, pero era un paso necesario. Directamente por resoluciones del ministro de Economía y candidato se toman las decisiones. Seguimos. Los griegos, ahí Plutarco, cuando relata un poco la democracia griega, decía que una de las claves que se tenía presente era la sagacidad política y la prudencia práctica. Acá no hay que hacer todo o nada, sino que hay que hacer de a poco lo necesario por el camino de lo posible, pero siempre sobre base abierta, ¿verdad? En cambio, con el sistema corporativo que tenemos, en todos los aspectos, todo se deriva hacia Buenos Aires, ¿eh? Y el porteñismo manda. Incluso con el sistema de preguntas estas. Y se invita a la ciudadanía, que está muy bien, pero ¿quién resuelve allá? Un consejo asesor armado en Buenos Aires. Claro. Entonces, de última, siempre estamos condicionados, ¿verdad? Tenemos que ser ciudadanos plenos y respetar el federalismo. Una de las mejores maneras de respetar el federalismo es si tenemos diputados por circunscripciones uninominales, porque no se pueden desentender de la base. En cambio, con el sistema delegativo del monopolio y de la disciplina partidaria, se delega. Y la democracia delegativa no es del todo constructiva, evidentemente. Hay una ineficacia en el sistema, no se resuelve, como ya de alguna forma dijimos, el problema de la vivienda, el problema de la pobreza, ¿eh? Un país que tiene todo y no hace lo conveniente porque le falta el entronque para que sea prudente y práctico, ¿verdad? Y sobre todo que sea sincero, ¿eh? No hay que acumular la basura bajo la alfombra. Problema que haya, hay que ventilarlo. El lema del movimiento francés del 68 a mí me parece que es luminoso, ¿eh? La imaginación al poder. Es decir, que si hay un problema hay que ventilarlo y buscar la solución posible. Por ahí se le atribuye a Einstein también, que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque no tiene límites. Pero abramos las puertas, abrimos una democracia abierta en la base y que se discuta todo, ¿eh? Bien, ¿qué opinás de la duración de los mandatos? Porque el país se hizo grande con estadistas que llegaban al poder por 6 años. Yo creo que en 4 años es imposible desarrollar un programa económico o programa político, porque bien decíamos de que el primer año llegan nuevos y hay que ver, se dedican a ver dónde está el baño, dónde están los teléfonos, cómo es. El segundo año ya se está pensando en la elección de medio año, entonces se adoptan otra vez medidas electoralistas. El tercer año hay que reponerse del resultado si fue adverso al gobierno, entonces uno queda desmantelado, el gobierno no sabe para dónde ir. Y si lo apoyan al gobierno, ya se empieza a pensar en la reelección, que va a faltar 2 años. Entonces, el tercer año es el resultado de la elección de los 2 años, de la mitad de mandato, y de renovación digamos, del Congreso. Ahora, el cuarto año, ya ahí sí, ya tiramos la casa por la ventana, como está ocurriendo en este momento. Entonces, yo soy partidario, quiero saber tu opinión, de que volver al esquema de los 6 años, sin duda, de que no podemos juzgar la duración de 6 años de este gobierno porque vigente, porque indudablemente aquellos que hicieron grande el país llegaban al poder armados, tenían unos antecedentes
que realmente deslumbraban. Y no había golpes de Estado ni nada, sino que se desarrollaban las instituciones porque había presidentes que sabían lo que hacían. Como bien estaba diciendo el doctor Ríos, no es cuestión de venir a destruir la casa porque hay una gotera. En este caso nuestro, la gotera viene a ser la situación que estamos pasando en el país. Entonces no podemos tirar todo abajo, queremos saber qué propone cada candidato, y en esto hay una falencia, lo sostengo yo, por mi cuenta, en la posición de Milei, que lo único que hace es usar malas palabras e insultar a todo el mundo y andar con, digamos, con su motonivelador, motosierra. Bien, seguimos. Sí. Cada sistema político encuentra o no su rumbo, ¿verdad? La democracia no es un producto terminado, acabado, sino que es un quehacer, como decíamos, ¿verdad? Creo que el tema de los mandatos es una cuestión bastante opinable. Personalmente, yo hice un proyecto en el 85 que está en el Congreso de la Nación, en la biblioteca, donde planteaba la uniformidad de los mandatos, que podrá ser discutible todos 4 años, ¿verdad? La no renovación periódica, pero voto uninominal por circunscripción y 3 senadores por representación proporcional, no como ahora que graciosamente le dan un senador más al que sale primero, ¿verdad? Todo un sistema estructural. El sistema electoral no es unívoco en un sentido, hay que ver cómo funciona toda la estructura, ¿verdad? Ahí está la clave. Pero es atendible examinar un poquito. No está en juego en este debate esos temas, no están en juego. Si el sistema político no ha sido eficaz, hay que revisar el sistema político. Yo suelo utilizar una metáfora, no soy como Jesús que habla con parábolas, ¿verdad? Pero una metáfora, cuando uno hace el guiso de porotos y tiene todos los mejores elementos y el guiso sale mal, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar el procedimiento. Claro. Hay que revisar el procedimiento, no hay que tirar todo ni no hacer nunca más, no, hay que revisar el procedimiento, no barajar y dar de nuevo con la misma regla de juego, ¿verdad? No es así, no debe ser así, pero actualmente pórtense bien, nos vamos a portar bien y va a funcionar todo, pero no hay credibilidad, no hay confiabilidad. ¿Cómo va a haber credibilidad y confiabilidad si uno no tiene al representante cerca en comunicación permanente? Se delega y se va hacia arriba. Alguna vez le hice a alguien la metáfora también de que el voto muchas veces funciona, que el voto es básicamente un acto de confianza y de esperanza, pero funciona como el vapor de agua, se eleva, se va a la nube y uno no sabe cuándo ni dónde llueve, ni si llueve. Tenemos que tener un mecanismo de participación, una democracia participativa de base abierta que permita la integración, una democracia integrada. La democracia, no lo dice nadie esto, la democracia tiene que conjugar la integración para mejor atender al bien común y al interés de cada uno, porque el ser humano es el titular de los derechos humanos, no olvidemos, y el derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano. Está en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y en todas las convenciones e incluso implícitamente en nuestra Constitución. Sin embargo, se ha alienado a que las camarillas, las oligarquías o como quiera llamarlas, están sometidos a algo que ya fue estudiado. La ley de hierro de las oligarquías. En todas las agrupaciones humanas hay una tendencia irrefrenable en la que se arme una especie de círculo más o menos cerrado y autocrático, que es la oligarquía. Nosotros estamos dominados por las oligarquías, dominados fuertemente, conflictuados y tutelados en algún caso, ¿verdad? Pero no tenemos base abierta, hay que abrir esta sociedad. Bien, muy interesante el diálogo con el doctor Ríos y te agradecemos tu participación. Quiero agregar una cosita más. Con mucho gusto. El tema de vivienda, por ejemplo, abarca un montón de derechos humanos, no solo el cobijo frente a la intemperie, sino el derecho a la familia, el derecho del niño, a la ancianidad, etcétera, ¿verdad? Tenemos cerca, uno en Google encuentra un déficit habitacional de 3,5 millones y más,
y el déficit para el alquiler de mucha gente. Hay que dar soluciones estructurales, hay que hacer un plan masivo de viviendas sociales mejorables para resolver el problema, no relatarlo nomás. El problema previsional, no alcanzan los fondos, no alcanzan, hay que buscar un mecanismo de sustentación, hay que hacerlo, hay que pensarlo. Y el régimen electoral y demás, que es el método, el camino, ¿verdad?, para que el guiso de poroto salga bien, ¿eh? Bien, muchas gracias. Muy interesante la disertación del doctor Ríos y seguramente seguiremos con él todo este proceso una vez que escuchemos cuáles son las propuestas que se van a hacer en el debate presidencial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos, la verdad te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Jorge Eliotti, columnista del Diario La Nación y jefe de la sección política, presentó su libro La Última Encrucijada, que tiene abajo una llamada Los dilemas de la democracia argentina. Hizo la presentación de su libro en el Jockey Club de Corrientes y tenemos algunas imágenes del tema y vamos a comentar su libro. En su libro dice, en la parte de prólogo, que la elección presidencial de este año, destinada a ser la más decisiva que va de este siglo, primaba la percepción generalizada de que no se trataría de una votación ordinaria, sino que habría mucho más en juego, que no sería una mera decisión sobre boletas y candidatos, sino que estaría sobre la mesa de discusión el rumbo definitivo del país después de un ciclo de alternativas en el poder que no arrojó los saldos esperados. Más adelante nos dice, la confluencia de estos factores sustentó la idea de que la Argentina se enfrenta a su última encrucijada, la oportunidad definitiva para retomar el camino que traspapeló en el tiempo, antes de que el país se transforme en una construcción diferente y adquiera otra fisonomía. También más adelante nos dice, el objetivo de este trabajo no es realizar una revisión histórica de los últimos 40 años de democracia y tampoco aportar un enfoque académico o científico. Se trata de un ensayo periodístico que aspira a retratar y analizar a través de un diagnóstico general los principales dilemas que enfrenta hoy la Argentina. Para esa tarea se incorporó información de distintos estudios y más de 150 entrevistas. Como decíamos, fue una reunión donde hubo muchas personas que fueron a escuchar al doctor Jorge Eliotti. Entre ellos podemos destacar al presidente de la Cámara de Diputados, Perucho Casani, y también al director propietario del Diario Litoral, Carlos Romero Félix. Ahí, en esa oportunidad, hice una pregunta sobre un tema que hoy salió en el diario, en un escrito mío, donde hablo de la duración de los mandatos. Y le hice esta pregunta y tuve esta respuesta. Jorge, has hecho una buena interpretación de los 4 años de gobierno. Vivimos 4 años en proceso electoral, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿No crees que no ha sido feliz los resultados de la reforma constitucional que redujo el mandato de los presidentes de 6 años a 4? Porque la Argentina se hizo grande con un periodo de 6 años, en el cual se puede desarrollar un plan económico y político. Pero los 4 años
urgidos por la elección de los 2 años, es muy difícil hacerlo. Quiero conocer cuál es tu interpretación. Bueno, ese tema en el libro está abordado en paralelo con la discusión en torno de las elecciones de medio término cada 2 años, ¿no? Que es un tema que se viene discutiendo y que muchos entienden que es parte de la parálisis política, porque el gobierno necesita refrendar muy rápidamente logros que no tiene tiempo de hacer. Obviamente que todo tiene una razón de ser y todo tiene un costo y un beneficio. En el planteo que vos haces, Horacio, respecto de los 6 años, aparecen como 2 miradas, ¿no? Una es contrafáctica y avalaría tu postura, es decir, ¿por qué no los 6 años? Y yo planteo en el libro, por ejemplo, el caso de la convertibilidad de Menem. Menem hubiese adoptado la convertibilidad si tenía 4 años de mandato, porque recordemos que él empieza cuando ya corrieron 2. O sea, hubiese sido tan reformista a mitad de su mandato, o en parte lo hizo porque tenía 4 para de alguna manera aprovechar los réditos de ese cambio monetario. Es imposible responderlo, pero en ese caso usted diría, bueno, probablemente los planes de gobierno más desafiantes requieren de más tiempo. Ahora, al mismo tiempo, te transfiero otra interrogante sin respuesta. ¿Vos te imaginás ahora con 2 años más de Alberto Fernández? Entonces, las dinámicas, y no tiene que ver con Alberto, también Macri, y eso yo lo digo con absoluto conocimiento de causa porque los vi en los últimos meses, se querían ir todos. Ahora hay varios que se reentusiasmaron. Yo he hablado con varios ministros que decían, no veo la hora de terminar, espero que Macri no gane porque yo no puedo seguir, porque estaban en un estado de absoluta conmoción y totalmente quemados, como se dice hoy. Entonces, los gobiernos llegan en mal estado al final de los 4 años. Sería muy difícil otros 2. Y a eso le sumo que hoy las dinámicas son tan vertiginosas, digamos, los procesos de encantos y desencantos son tan rápidos que yo no sé si la sociedad estaría en condiciones de soportar 6 años de mandato presidencial. Yo creo que en el fondo, cuando nosotros revisamos estas cosas, lo mismo con las elecciones de medio término. Bueno, las elecciones de medio término tienen un sentido en términos de renovación parcial del Congreso, ¿no? La mitad de diputados, 1/3 del Senado, para no darle todo el poder al que gana, ¿no? Que asume y en esa elección gana y se lleva la mayor parte del Congreso. Ahora, yo al final del cuento creo que tenés 4, tenés 2 de medio término o 6 años de gobierno, en el fondo lo que hay que recomponer son las dinámicas políticas. Si no reconstruir las dinámicas políticas, puedes tener de 2, de 4, de 6 años y no va a funcionar. Si no hay conversación, si no hay capacidad de acuerdos, si no hay interacción, por la norma no lo modificas. Tenés que modificar actores dispuestos a encontrar esas alternativas y dinámicas. Si no, por la norma no se resuelve. Es mi impresión. Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos.
¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti. Jorge Simonetti concurre a nuestro programa con asiduidad porque hace unos análisis, también en el diario Litoral y en otros medios, que realmente se ajustan a lo que pasa en el país. Hoy le vamos a preguntar en nuestro programa, Jorge, ¿qué le pasa a nuestro país? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué tal? Gracias, Toto, por invitarme. Realmente nuestro país es un país de locos, ¿no? Porque en este último año, en estos últimos meses, no tenemos un presidente, ni una vicepresidenta. La vicepresidenta para manejar una sesión del Senado para solucionar el tema de sus causas, pero un presidente ausente, un presidente turista. Diría yo que nuestro sistema ahora es despresidencialista, ¿no? Así es. Porque Alberto Fernández no existe. No sé si ha pasado, si esto tiene antecedente en algún lugar del mundo, que el presidente se borre absolutamente de sus obligaciones y deje a cargo a un ministro, que para colmo es el candidato oficialista a la presidencia, y donde el ministro está al servicio del candidato, porque el candidato pide que se gaste, que se haga clientelismo para su campaña, y el ministro mete lapicera y está metiendo la mano en la caja del Estado a lo loco. Es decir, que podemos decir que Massa tiene dividida su mente, una parte es ministro y la otra parte es candidato. Entonces, como bien señalas, la parte de candidato le pide al otro medio, ministro, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y él se somete a esa situación. Yo te diría, Toto, que no tiene dividida, ahora es candidato directamente. Directamente. Y se sienta en el sillón de ministro para como candidato escribir, porque no está gobernando. Si estuviera gobernando, entre comillas, si estuviera ejerciendo como ministro, se espantaría por la inflación que tenemos, por los índices de pobreza, de indigencia que se están profundizando, por este desequilibrio macroeconómico tremendo que tiene el país. Y sin embargo, lo que está haciendo él es profundizando esos desequilibrios y esa crisis a través de sus medidas. Es impresionante, es como si tuviera la caja del Estado ahí a su costado y sacara de allí nomás directamente con su puño y repartiera a manos libres los recursos del Estado. A tontas y a locas. A tontas y a locas. Pero fíjate vos, disminuye ingresos y genera egresos, es decir, profundiza el déficit. Pero como bien vos lo decís, digamos, en determinado momento parece no ser tan tonto, y lo que está haciendo es postergar esas promesas, porque en definitiva son promesas. Vos mismo me contaste acá que no sabía eso, que lo de ganancia en definitiva es para el año que viene. Exactamente, todo deja para después. Con la cueca lechera firmaron para 90 días la no retención. Para estos 49.000 pesos que va a dar es para 2 meses, es decir, será, no sé si va a liquidar septiembre, pero seguramente ha de tratar, pero tendríamos octubre, como diciendo, si me votan, esto va a seguir, y si no me votan, que se arregle, que ponga en orden el que viene, ¿no es cierto? Ahora conversábamos que Milei está prácticamente a la saga del peronismo, porque él no tiene, suponiendo que pueda llegar, que Dios nos libre y guarde, digamos, él no tiene mayoría
legislativa, no sé si tendrá media docena de diputados, no tiene ningún senador. Todas las provincias, que son los senadores, están en contra de estas medidas que está tomando, al punto que la esposa de Schiaretti, gobernador de Córdoba, PJ Córdoba, votó en contra de la eliminación de ganancias como senadora. Entonces, ¿dónde vamos a terminar con esto? Claro, porque fíjate vos que con 2 dedos de frente lo hizo bien, porque esa disminución o eliminación de ganancia, que es un impuesto coparticipable, disminuye el ingreso de las provincias. Los correntinos, por ejemplo, lo dijo Valdés, entre el tema de ganancia y de IVA, 22.000 millones de pesos más 8.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos menos va a tener Corrientes. O sea que va a impactar directamente en la financia de Corrientes, y así en todas las provincias. Así que, bien lo dijiste, Milei es un globo inflado que adentro no tiene absolutamente nada, porque no tiene estructura, tiene solamente propuestas locas, y creo que yo, que sentado en el sillón de Rivadavia, al no tener tampoco ni gobernadores, pero menos aún legisladores, va a peronizar su acción, va a peronizar su gobierno. Entonces cierra un poco. Si es que pasa la segunda vuelta Massa, pero gana Milei, supongamos, ¿no?, que es el escenario probable de que gane él, probable, aunque a esta altura no sé tanto porque van cambiando las cosas, pero se cierra porque va a tener a un Milei presidente peronizado, porque si no, no va a poder manejar la situación, y a un Massa como jefe de la oposición más grande, que también va a colaborar y no va a haber ningún cambio de lo que se habla. Por eso digo yo, sin decir que simpatizo con tal o cual posición política, yo creo que el verdadero cambio acá es Patricia Bullrich, porque a partir de allí se va a cambiar un conjunto de cuestiones que vienen en este país, que vienen azotando a este país. En primer lugar, la estabilización macroeconómica, que es el principal problema, porque nosotros en Argentina, como en Venezuela, tenemos un problema macroeconómico de una situación absolutamente desestabilizada. No es que este es el problema, este otro el problema o este otro el problema. Hay que primero arreglar el problema global, que comienza con estabilizar la finanza del Estado. Después vienen las otras cosas. Después viene el tema de seguridad, de educación, etc. Entonces, creo que el panorama hoy por hoy del panorama electoral no está tan claro, Toto. No sé qué te parece a vos. Sí, yo hago este análisis. ¿Quiénes están acompañando a Milei? Son políticos y economistas que formaban parte de la casta, eso que se está queriendo. Ninguno de ellos es inocente de lo que ha pasado en el país. El justicialismo, se llame kirchnerismo, como se llame, tiene la responsabilidad de 16 años de gobierno en los últimos años, en los 40 años de democracia. Entonces no pueden decir, Macri estuvo 4 años y ellos tuvieron 16. Estuvieron Kirchner, Cristina 2 periodos, y Alberto y ahora Fernández. No sé, Fernández, el desaparecido en acción. Sí, pero hizo campaña, salió los otros días en televisión a favor de Massa, por supuesto. Están todos prendidos en Massa, y el tema es qué va a pasar el día 22 de octubre. Ahí sí que vamos a tener sorpresa de todos lados. Yo tengo encuestas que me han mandado donde aparece Patricia mejorando, aumentando, sí, y bajando Milei. Exacto. Yo creo de que incluso debe haber un determinado nivel educativo de que le debe llamar sorpresa lo que está haciendo Massa, y a lo mejor eso le juega en contra también, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, vamos a seguir tratando de tener un país claro, democrático, y que no aparezcan estos salvadores de la patria que no nos llevan a ningún lado. Así es, Toto. Francamente creo que el tiempo, faltan, no sé, 3 semanas más o menos para las elecciones. Es poco tiempo, pero el suficiente como para que, creo yo, que Patricia Bullrich comience a consolidarse en su
posibilidad de ingresar a la segunda vuelta, y creo que si ingresa a la segunda vuelta gana. Así es. Porque se está viendo, yo hoy leía un artículo que refería a unas últimas encuestas, se está viendo un estancamiento del crecimiento de Milei, sí está llegando a su techo, y está habiendo un crecimiento de Patricia Bullrich. Y es una incógnita lo de Massa, porque si bien regala a manos llenas dinero o promesas, hay un sector también que está viendo la absoluta irresponsabilidad de esta posibilidad, ¿no? Entonces, un poco, tal vez sea el 22 de octubre la opción no sea Milei, Massa, Bullrich, sino la peronización a través de Milei, Massa, del eje Milei, Massa, y por otro lado el cambio a través de Patricia Bullrich. Y eso quizás sea la opción que tenga el pueblo argentino para votar el 22 de octubre. Sí, ahora yo creo que el único, leyendo el libro de La Última Encrucijada de Jorge Liotti, está muy bien el análisis que hace de distintos procesos que tuvo el país y donde, digamos, hay un descontrol. Ahora, vuelvo a decir, ese descontrol lo hizo el Partido Justicialista, o como kirchnerista, como se quiera llamar, por los 16 años que estuvo en el gobierno. No podemos decir que eso está ocurriendo por 4 escasos años que estuvo Macri. Ahora bien, ¿qué va a pasar más adelante? Y yo creo que nos está llevando a una posición de que si no soy yo, el que venga se va a encontrar con un tremendo agujero fiscal y entonces se lo va a medir. Ahora también quiero señalar, y lo quiero respaldar al gobernador de nuestra provincia, Valdés. ¿Por qué? Porque empieza a correr un rumor de que porque digamos, va a inaugurar una escuela y vienen con intención de embarrarlo, viene el ministro de Educación, vienen todos, y ahora aparece algunas voces, y lo señala hace unos días el mismo Valdés, de que le dicen, no, arregló con el justicialismo. Ahora, quede tranquilo, gobernador, todos sabemos cuál es su posición y no hay riesgo de confusión. Usted no puede dejar de concurrir a la inauguración de la escuela, a la inauguración de un hospital, porque sería estar en contra de los correntinos. Bien, ahora, yo no sé qué va a pasar. Yo creo de que la acción de Massa se está desgastando también para cierto nivel, digamos, ¿no es cierto? No digo nivel económico, sino educativo, que puedan mirar qué está pasando. Hoy en día hay que ver. El único cambio que se puede esperar es el de Patricia Bullrich. Lo demás es peronismo más peronismo más peronismo. Es que si uno mira en perspectiva es la única opción que resta. Yo estuve observando la venida de Milei acá, algunos videos sobre la caravana, sí, digamos, ¿no? Vi un nivel de violencia muy tremendo. Ese nivel de violencia que se veía quizá en un conjunto de gente que ni siquiera son activos militantes de la política. Antes eran idiotas desde el punto de vista griego, que no participaban públicamente, pero ahora están enloquecidos con su presidente, entre comillas, candidato. Y obviamente él también con una cara de enajenado, promoviendo todo ese tipo de movimientos. Entonces hay una cuestión que lo señaló Kovadlov muy claramente, que dijo que si Milei gana estas elecciones, adiós el republicanismo, es decir, sí, no va a haber república. La democracia podrá llevarlo al poder, pero la república va a estar ausente. Hay que gobernar. Exactamente. La república va a estar ausente porque tiene una concepción autoritaria. Por eso yo lo llamo en mi artículo, en mi escrito, el líder autoritario. Porque fíjate vos, tiene una contradicción de propugnar la libertad. Viva la libertad, carajo, dice permanentemente, pero tiene un temperamento autoritario que divide a la sociedad.
el miércoles pasado, si no sos libertario, sos comunista o zurdo de mierda. Sí, eso lo señalás en un artículo. Exacto, o zurdo de mierda. Entonces nos vuelve a dividir la sociedad en dos partes, y los que están conmigo son los que van a llegar al paraíso, y los otros lo vamos a eliminar y lo vamos a tirar por la borda. Al infierno. Exacto, ese es el esquema que está implantando una personalidad como esta, una personalidad que está todavía en formación, una personalidad que no es fija. Fíjate vos que se está convirtiendo él al judaísmo, que está perfecto si uno en determinado momento, pero a los 52 años quiere decir que todavía está en su etapa adolescente de definición de su personalidad. Ese es el presidente que vamos a tener y que nos va a llevar por el buen camino para felicidad de todos. Lo dudo mucho. Si él cree que con su pseudo conversión al judaísmo va a arrastrar a los judíos del país en su voto, está equivocado. Ya hubo declaraciones en contra. Hay más de 5.000 firmas en Buenos Aires de dirigentes judíos que lo repudian. ¿Por qué? Porque está usando los símbolos sagrados del judaísmo también en su campaña. Ahora, eso te da la pauta de que no tiene límites, digamos, no, él va contra todo. Ahora, hay quienes justifican diciendo que está definiendo su personalidad en busca. ¿Y por qué no lo hace en la religión católica? Al contrario, lo ataca al Papa. Hablando barbaridades, porque... Claro, atacar al Papa es atacar a la Iglesia. Entonces, yo creo de que está equivocando el camino, y eso... Hay una cuestión que quiero señalar, Jorge. A mí me llama la atención que jóvenes de estudios terciarios completos, que son profesionales, que hablan de Milei. Hay que ver lo que señala Jorge recién, que se va a perder la República. Milei va a querer gobernar por decreto. Todo eso yo no lo entiendo bien, pero cada uno elige el camino que quiere, ¿no es cierto? Mira, gobernar por decreto, hay que ver qué es lo que pasa, porque evidentemente uno puede tener la intención de meter autoritarismo y de gobernar por decreto. El tema si lo puede hacer. Y te digo una cosa, el tema, ya que sacaste el que tiene estudios terciarios completos. La juventud, que es teóricamente la que le apoya a Milei, es la juventud la que mira todo el día la pantalla para ver los videos de TikTok, es la que teóricamente la va a votar en mayor medida. Pero la juventud tiene que pensar. Voy al tema educativo, que va a ser objeto de, vamos a ver si ratifica su postura, de debate en el primer debate presidencial del domingo. La educación. Él propone un sistema de voucher educativos. Es un sistema que rige en Chile. Casualmente ese sistema hizo eclosión hace un par de años, que provocó la subida de Boric al poder y el desplazamiento de la tradicional dirigencia chilena política. Precisamente porque ese sistema no permitía o permitía una educación muy elitista, impedía el acceso a la universidad. Acá tenemos la universidad pública y gratuita. Eso no va a ser así. Ya se va a terminar si es que implanta el sistema voucher educativo. Yo vi un reportaje que se le hizo a dos chicas que casualmente eran chilenos y que hablaban en contra de ese sistema, porque solo el que tenía dinero podía, o si no endeudándose, acceder a la exacto. educación. Ese es el sistema que propugna Milei, que vamos a ver si lo ratifica el domingo. Sí, ahora... a favor de Patricia están las declaraciones de Rodríguez Larreta, que fue su adversario en la interna y que ya ha manifestado públicamente que va a apoyar a la candidatura de Patricia. Es una cuestión que habría que sumar los votos que tuvo Patricia en las PASO con los que tenía Rodríguez Larreta, que era su adversario en ese momento. Pero hoy día está todo en orden en este sentido. Bien, es un gusto poder analizar las cosas con vos, Jorge,
yo digo de que parecería que estamos, parecería no, es cierto que estamos caminando por la misma senda, él que es más joven que yo y yo. Seguramente hemos de lograr todavía de ver a nuestro país próspero como era antes. Y en el tema educativo, yo digo, Sarmiento se debe estar revolcando en su tumba cuando escucha qué es lo que quiere Milei. Pero bien, ¿algo más, Jorge? No, simplemente decir que uno tira muchas pálidas, entre comillas, pero es lo que hay. Así es. Todos rogamos para que a partir del 10 de diciembre empecemos a caminar un sendero de normalidad, de progreso, a consolidar el sistema democrático y a su vez consolidar una vida que merezca ser vivida, digamos, y que todo el mundo pueda tener ingresos como para vivir dignamente. Ahora, por eso la gente tiene que un poquito desconectar las emociones y conectar un poquito las razones a esta elección, porque estamos, como dice ese libro de Liotti, que dice la última encrucijada, probablemente yo le agregaría una vuelta más de tuerca y diría la encrucijada final. O agarramos por este camino y empezamos a mejorar, o directamente agarramos el que nos lleva al precipicio. Bien, muchas gracias, Jorge.